Muy buenas tardes, agradecerles por la invitación, agradecer al Club de la Libertad. Siempre es gratísimo hablar sobre Borges y en este caso por hacerlo junto a ustedes también es una experiencia muy interesante. Voy a tomar algunas ideas que tenía preparadas para hoy relacionadas a dos temas que están vinculados uno al otro. Uno tiene que ver, por supuesto, con el carácter universal de la obra de Borges, tanto en tiempo como en espacio, en ambos. Está relacionado también el tema de la vigencia. Y el segundo ya tiene que ver con algo que ya comentaba Carlos, que es la importancia filosófica de la obra de Borges y algunas reflexiones que emergieron, que pueden emerger de sus diferentes relatos, de sus poemas y por supuesto del ensayo, que también lo comentaré más adelante. Lo primero, en el tema del carácter universal de la obra de Borges, pienso yo, que existe eh, una retroalimentación muy singular, porque además de poder tomar diferentes escenarios o diferentes lugares geográficos, valga la redundancia, de del orbe, como puede ser, qué sé yo, todos imagino que la gran mayoría puede enumerar decenas de sitios en los que Borges desarrolla sus obras, desde lo que va hasta del Lejano Oriente, el Medio Oriente, acá lo que pasa en América, lo que ocurre en Europa, lo que ocurre, qué sé yo, en la Grecia antigua. Geográficamente es básicamente una lectura que se puede hacer del orbe muy interesante. ¿Por qué? Primero porque obviamente esto aporta una creatividad, aporta una lucidez, pero además un elemento de erudición que enriquece la obra. Y que, como vamos a ver más adelante, voy a tratar de explicarlo más adelante, hace que esta obra complejice sin volverse un barroco de esos pesados que tanto a veces criticaba Borges, sino más bien que lo enriquezca para que se pueda generar a partir de ella ciertas reflexiones. Eso en cuanto a espacio en cuanto a lo geográfico, pero también está el asunto de los temas. Fíjense que, y mencionaba algunos de los relatos, Carlos, previamente, pero si podemos hacer una enumeración de los temas, nos vamos a encontrar que problemas como la muerte, la soledad, las cuestiones metafísicas, inclusive lo que tiene que ver con la obsesión humana, la infamia, el crimen, también en cuestiones religiosas, están entremezcladas y juegan dentro de ese ajedrez, otro elemento que también es tomado por Borges en varias ocasiones, de una manera demasiado hábil, demasiado inteligente como para que el lector salga, como partiendo de mi opinión personal, no solamente con el asombro de cómo se ha podido componer un relato X o un poema X, sino además con la posibilidad y con la invitación a reflexionar y pensar filosóficamente. A ver, cuando uno es más joven y empieza a descubrir estos cuentos, nota que hay grandes escritores que a uno lo pueden deleitar, pero son contados, sobre todo en la época de la juventud, los que a uno lo dejan con esa opción de antes de pasar al siguiente cuento o al siguiente libro, a ver, me tomaré unos minutos para ver qué acabo de leer, qué me acabo de dejar este hombre, este autor, y que me permita a mí ver de diferente cosa aquello que yo daba por sentado. Y eso, por eso es lo que se vincula con lo que decía, con el despertar de estas reflexiones filosóficas. Antes de que se me olvide el asunto de los temas y de lo geográfico, hace unos minutos Carlos mencionaba el asunto de la relación de Lovecraft con Borges, pero no fue solo Lovecraft. Pienso también en lo que pasa con Bradbury. En el prólogo de Crónicas Marcianas, Borges escribe incluso: ¿qué ha hecho este hombre de Illinois? Me pregunto, para que al cerrar las páginas de este libro, la conquista de otros planetas me llenen de terror y de soledad. O sea, uno podría imaginarse, si revisa la obra borgiana, pensar en el horror cósmico como algo que le asentase, pero él mismo lo pone. O sea, como digo, la riqueza está ahí, en esa retroalimentación, como decía, con el universo y con cada lugar. Y ahí yendo un poco más al tema del asunto de los temas que ya mencionaba hace rato, hay un libro que me parece muy importante y también lo mencionaba Carlos, que es el informe de Brody. ¿Por qué? De repente no es el libro más conocido,
tiene relatos muy, muy buenos, pero además este libro que juega a salirse un poquito de lo que estaba ya más establecido en Borges, que era el tema de lo fantástico. Los relatos del informe de Borges podrían pasarle a cualquiera de nosotros sin necesidad de que aparezca la fantasía, obviamente con las circunstancias temporales y espaciales, pero lo que ocurre, por ejemplo, en un cuento que es El Indigno, el tema del honor, el tema de bueno, lo que pasaba con la intrusa, inclusive Guayaquil, que aporta un componente histórico que tiene que ver con las famosas cartas de Bolívar y San Martín. Entonces, este tipo de relatos que contiene el informe de Brody permite que uno ya no tenga que despegar hacia el elemento fantástico para poder reflexionar sobre algo. Bueno, cito, por ejemplo, mejor dicho, recupero, por ejemplo, el tema de lo que decía, del indigno. Cuando un hombre, en este caso un jovenzuelo, como en ese cuento, es depositario de la confianza de sus congéneres. Es cierto, para un delito, pero él es depositario de la confianza. Y en el cuento, en lo que ocurre al final del relato, es que él es quien los delata frente a la policía. Entonces, eso sin duda es un ejercicio de reflexión ética muy importante y muy interesante. No es casual que, por ejemplo, estos relatos se puedan, no siempre, pero en muchas ocasiones, aplicar a diferentes ejercicios filosóficos. Clases de filosofía, sobre todo en colegio o en espacios en los que recién se está iniciando, son muy interesantes para realizar ejercicios con los estudiantes. ¿Por qué? Porque les ponen una situación que, si bien es literaria, es cierto, no excede la barrera de lo irreal. Podría, repito, pasarle a muchas de las personas y que por eso tiene esa riqueza. Fíjense además el asunto de otros temas filosóficos que vale la pena recuperar. El asunto del tiempo. No hay que olvidar, por ejemplo, este libro que es Historia de la Eternidad. No es el único, pero en este se desarrolla el asunto del tiempo, de la eternidad. Es cierto, recopilando algunas visiones que tenían algunas culturas y algunos autores. Está inclusive ahí la referencia a Nietzsche con el eterno retorno. Pero bueno, son cuestiones que en determinado momento a un individuo pueden generarle no solamente cuestionantes, sino además formas de concepción. Obviamente es como este ejercicio que siempre hay de la literatura como una puerta de ingreso a la filosofía. Claro, pero acá lo que pasa es que Borges es una puerta, pero de esas puertas gigantes y elegantes que da gusto cruzar. No está mal entrar por la puerta trasera o a veces hasta entrar por la ventana, pero si uno puede ingresar por una puerta casi majestuosa y llena de erudición, bueno, está la obra de Borges. Y claro, y esto también tiene una otra cara en la moneda, que es que esto exige al lector. O sea, exige que el lector a determinada edad o con determinado conocimiento tenga que conocer a estas figuras o tenga que conocer ciertas cosas para poder entender parte de sus textos. Por ejemplo, si un texto o un poema se está hablando de Schopenhauer, viene ahí la posibilidad de que un lector que no conoce a Schopenhauer mínimamente no entienda a qué se está refiriendo Borges. Entonces, la otra cara de esta retroalimentación, vuelvo a usar la palabra que utilizaba en la primera parte, es que exige al lector eso. Exige al lector que no quiere decir investigue porque suena formal, pero sí que busque, que se mueva dentro de los laberintos borgianos para poder encontrar a qué se refiere. Insisto, más allá de lo que es la calidad narrativa. En cuestiones metafísicas, por ejemplo, ocurre lo mismo. Pienso, por ejemplo, en este gran cuento llamado El Milagro Secreto, que seguramente muchos habrán disfrutado, esta relación singular entre el hombre que va a ser ejecutado y Dios, al que le pide tiempo, vuelve a aparecer el dilema del tiempo, para poder terminar la obra que tenía en mente. Logra consensuar con Dios ese milagro para que pueda terminarlo solamente en su mente y luego procede a la ejecución. Es una relación de singularidad metafísica, teológica también, por supuesto, pero con ese carácter que también mencionaba Carlos, la singularidad, el individuo. No es que el universo sienta enteramente que se ha detenido el tiempo, sino es solamente el personaje para quien Dios le ha concedido ese milagro. Claro, y como les digo, la primera vez nosotros tenemos un
como les digo, algo bueno y algo malo, que es que ya hemos podido leer esto y hemos perdido entre comillas, la capacidad de asombro. Porque la primera vez que uno lee estas cosas se llena de asombro. ¿Y qué es, sino el asombro, uno de los estados necesarios para la filosofía? El día que descubrimos ciertos relatos, ciertos poemas o ciertos fragmentos borgianos, nos hemos llenado de asombro. Obviamente nosotros ya lo hemos perdido porque ya lo hemos leído, pero imagino y pienso en aquellas personas que todavía pueden descubrir la obra, que van a encontrarse con estos estados de asombro muy fértiles para la producción filosófica. Y por supuesto, claro, ahí entrará este dilema si la filosofía puede entrar otra vez a hacer ese ejercicio de la Torre de Marfil en el que todo tiene que ser formal, todo tiene que ser bien estructurado, o es más una experiencia literaria, una experiencia de vida, inclusive como se da con el caso de Borges. Entonces, ahí me parece que que es la contribución, porque realmente no lo veo con esa mirada, pero sí el efecto, de que se hablaba de causa y efecto, el efecto de la producción, de la amplia producción de Borges es muy grande. La gran, ¿cómo decirlo así? La gran importancia, insisto, que sobrepasa, que desborda la literatura, el placer de leer a Borges está en este tipo de cuestionantes, en este tipo de intento de respuestas que podemos dar. Y fíjense, el mismo Borges, de alguna manera, con tantas anécdotas que él ha tenido y con tantas cosas que él pudo manifestar, deja esa impronta. En esos episodios, por ejemplo, está cuando se le pregunta a Borges qué libro se llevaría a una isla, y uno de los que menciona es la introducción a la filosofía de las matemáticas del gran Bertrand Russell, y menciona que él lo haría para poder leer y releer. Pero podríamos aventurarnos un poco más y decir que ese tipo de libros, lo que hacemos cuando los estudiamos por primera vez es leerlos, releerlos y comprenderlos. Y es más, si uno tiene la suerte de poder enseñar y dar clases, también podríamos añadirle explicarlos. Pero en ese sentido está una labor de búsqueda y rebúsqueda filosófica. Porque yo puedo quedarme con un texto muy bueno de cualquier otro autor y recordar y recomendárselo a mis amigos, recomendárselo a mi familia, y tal vez no vuelva a ese texto. Tal vez no me vuelva a leer. Tal vez me haya dado demasiado en determinado momento de la vida. Pero lo que pasa con Borges es que sí se puede retornar a Borges. Es como que él mismo diría, recordando a Heráclito, la figura de volver, porque nuestras transformaciones en los ciclos de nuestra vida, en nuestros estados, o hasta nuestros reencuentros con nosotros mismos, como él mismo generaría en uno de los cuentos más conocidos, son ejercicios que también nosotros nos podemos pensar. Cuando pensamos en el otro, nos diríamos, ¿qué pasaría si nosotros nos encontráramos con nuestras versiones más jóvenes o con nuestras versiones más adultas para jugar con la narración? Es hasta un elemento único. Claro, uno dice, a diferencia de lo que pasa con Cortázar, en Borges no pareciera que jugase, pareciera más el manejo del tiempo y de la filosofía y de la erudición con una maestría enorme, más que con un juego. Pero la verdad es que sí es un juego diferente. Es un juego, como les decía, de maestría con todas estas cosas que nos asombran, al que después pueden hacer que uno diga, ¿qué acabo de leer? ¿Qué acabo de ver? ¿Qué acabo de descubrir? O en todo caso, ¿qué acabo de redescubrir? Y en ese aspecto, insisto, hay mucho de lo que se puede obtener. Insisto, la enormidad de la obra, la cantidad de temas, la cantidad de escenarios, como decía hace tiempo, la cantidad de tiempos, incluyen también cuestiones que, aunque no son tocadas de manera directa, lo ha desarrollado también muy bien Carlos, que es el asunto de la relación del individuo con los otros. O sea, nosotros podemos, ya que estamos hablando en cuestiones políticas, mencionar que es algo, un acercamiento hacia ciertas ideas políticas que Borges no se ocupó de manera profunda, pero están. Y hay que un encuentro me parece clave, que es el Congreso.
el Congreso es un cuento que nos puede hacer pensar acerca de cómo se establecen estos sistemas de gobierno, estos parlamentos, quién puede manejar el problema de la representatividad, por qué, a ver, cuál es la mejor manera de gobernar a los hombres, etcétera, etcétera. Y siempre está, y vale la pena mencionarlo también, este dejo de ironía bastante fina, bastante interesante. Por ejemplo, en el mismo Congreso hay una línea que es muy interesante, y uno como boliviano puede reírse, no tiene ningún problema. Era el tema de que el representante del Congreso boliviano no quería tratar nada hasta que no se solucione el tema del mar. Obviamente habrá gente que se ofende y gente que lo toma con humor porque es real. Entonces, me parece que en esos episodios, en esos fragmentos, ahí está como, por usar un término, como válvulas de alivio de toda esa erudición que nos dejan la posibilidad de bajar un poco esa carga y luego volver a leer y a tomar con seriedad el asunto, sin dejar de ser algo lúdico. Para no extenderme mucho, porque de verdad podríamos pasar mucho tiempo y todavía tenemos bastantes minutos para conversar con las opiniones de las personas. Yo pienso que acá el emerger de las reflexiones filosóficas borgianas no creo que haya sido una intención manifiesta. Yo pienso que se debe primero a la complejidad, lo decía, a la complejidad bien manejada, se debe a la cantidad de temas, a la erudición borgiana, y por supuesto a la voluntad, a la voluntad que puede tener el lector, porque, a ver, si nosotros estamos acá en el Club de la Libertad es porque apreciamos la luz de la libertad, de decir, ok, yo disfruté del cuento, pero me quedo ahí. No, lo disfruté, me encantó este personaje, pero eso se quedó ahí. Pero nuestra invitación, nuestra debilidad de perdernos, repito, en ese laberinto borgiano, es tal vez seguir dando vueltas en él con una finalización que no encuentre respuestas, que nos devuelvan la misma esquina del laberinto, pero con una sonrisa de por lo menos habernos preguntado un poquito más. Y pienso que en espacios como este, que más bien felicito y saludo al Club de la Libertad, vale la pena realizar, de poder siempre cuestionar, no solamente a esa enorme y compleja realidad que tenemos como la sociedad y la política, sino también a nosotros mismos.